Bueno, aquí lo tenemos, lo pueden ver. Aún estando de espalda al sol nos da 6 voltios con 76. Lo vamos a dar vuelta bien hacia el sol. Hola amigos de YouTube. En el video de hoy les voy a mostrar cómo construir un panel solar utilizando los transistores N3055, estos conocidos transistores que vienen todavía, pero no es fácil conseguirlos si se sacan de equipos viejos. Los transistores que vienen ahora son similar, pero están encapsulados como si fueran plástico y nada que ver, no vamos a poder hacerlos con ellos, así que sí o sí hay que utilizar estos. Para poder utilizar esto en un panel solar es necesario destaparlos para que nos queden así. Se destapan, se les corta esta parte que está capsulada. Es necesario tener al menos 12 o 15 de ellos para ver qué es lo que podemos hacer. Para destaparlos es bastante sencillo. Yo los tomo con una pinza, los aprieto y luego con una moladora o un Dremel, lo que tengan, hay que cortar apenas destapar la puntita de la cabeza. No irse muy adentro porque vamos a dañar el diodo, porque esto en realidad adentro son diodos. Son diodos de silicio o de germanio según como sea el transistor. Vamos a utilizar una moladora. Una vez que lo hayamos destapado, vamos a limpiar los bordes para que no nos corte las manos. Pueden pasar una pequeña lima también o dejarlos así nomás, no hay ningún problema. Vamos a ver ahora que aquí el elemento sensible, que es este, que es una especie como de celdita solar muy parecido, en este caso está recubierto con una especie de algún pegamento, así algo blando, como si fuese silicona. Entonces lo que tenemos que hacer, y con muchísimo cuidado, es destapar eso para que llegue la luz del sol. Entonces yo lo voy a hacer con este pinche de madera y le vamos a sacar todo alrededor, con cuidado de no tocar estos alambritos ya que se despegan de nada y después queda inútil el transistor. Así que vamos a sacarle esa cobertura hasta que quede al descubierto, sin tocar los alambritos, Aquí ya está limpio. Y lo que tenemos que hacer ahora es probar que se genera algún voltaje. Esto lo vamos a tener que hacer con todos los transistores que hayamos conseguido. Mientras más tengamos, mejor es, por supuesto. Ahora ponemos el multímetro en la parte de voltios de corriente continua y vamos a conectar el negativo a la estructura del transistor. Y el positivo lo vamos a colocar en una de las dos patas, la apuntamos un poco a la luz y vemos, por ejemplo, que nos da 127 milivoltios. Vamos a conectar la otra pata y en la otra da 160, o sea que esta es la que vamos a tener que utilizar. Nos da más en una que en otra, vamos a utilizar la que nos dé más. Tomando, como les decía, la que nos dio más, en este caso es esta, le vamos a poner el signo más. Y aquí en la carcasa el signo menos, negativo y positivo. Ahora, para ver cuánto realmente nos va a entregar, porque acá estamos con la luz artificial, digamos, con las luces que tengo aquí en el estudio. Vamos a ir afuera y lo vamos a medir ahí. Bueno, acá pueden ver ustedes que nos da 450, depende cómo incide la luz, pero aproximadamente 450 milivoltios. Por supuesto, si lo tapamos con la mano, se va a caer el voltaje y cuando destapemos vuelve a aparecer. Es un pequeño generador. Habrán visto que genera, o sea que lo que ahora vamos a hacer es montar todo esto en un aislante, en algún plástico, pedazo de madera fina. Vamos a utilizar todos los que tengamos y vamos a formar un pequeño panel solar y ya vamos a ver sus conexiones. Para el caso, yo aquí ya lo tengo preparado, dejé solamente uno para ver cuando hagamos la conexión y se lo vamos a colocar ahora. Como pueden ver, hice los agujeros. Ahora vamos a colocar en este agujero que hemos hecho nuestra pequeña celdita individual y le vamos a poner el tornillo correspondiente y la tuerca para que no se nos mueva. De esta forma ya tenemos en este caso 18 que están puestos en serie. ¿Cómo vamos a colocarlos en serie? Vamos a tomar el primero con su signo más
y la vamos a dejar libre a esa patita. El más lo dejamos libre. Luego desde aquí, desde la estructura y con el mismo tornillo, agarramos un cable desde aquí que sería el negativo y lo unimos con el positivo y lo soldamos ahí en esa pata. Luego en el siguiente salimos de la estructura del transistor con otro cable y lo unimos al positivo y así hacemos con todo. Cuando llegamos a esta última fila, directamente saldremos del positivo hacia la otra fila, que en este caso tiene el positivo de este lado, y nuevamente del negativo nos vamos al positivo, del negativo de este al positivo y así simultáneamente. Luego acá bajaremos con el negativo y nos uniremos al positivo y así seguiremos haciendo la unión. Todas estas deben estar soldadas, ¿no? Y aquí en el último que hemos puesto, vamos a poner el cable también y vamos a unirlo aquí. De esta forma nos quedan que aquí tenemos el positivo, positivo, negativo y terminamos aquí en el último, en el negativo. Nos va a quedar el negativo aquí y el positivo acá y van a estar en serie. Y ahora vamos a ver cuánto nos da todo el equipito completo. Por supuesto, previamente haber soldado este cable que hemos conectado aquí, ¿no? Así que la salida sería esta que es el negativo, que lo tenemos aquí en la estructura del transistor, y la pata del primer transistor que es el positivo y también le vamos a soldar ahí un cablecito. De esta forma nuestro panelcito solar ya estará listo para probarlo con todos los transistores en serie. Ahora vamos a conectar el cable rojo en el terminal rojo del multímetro y el azul en el negativo o negro del multímetro. Lo ponemos aquí en la escala de 20 voltios y vemos que nos está dando 0.37 voltios, 0.40, pero no se olviden que estamos con la luz común nomás que tenemos aquí adentro. Así que ahora vamos a ir afuera a probarlo a pleno sol. Bueno, aquí lo tenemos, lo pueden ver. Aún estando de espalda al sol nos da 6 voltios con 76. Lo vamos a dar vuelta bien hacia el sol. Y vemos que nos da 8,50. 8 voltios y medio al sol. O sea que este panelcito nos está dando más de 8 voltios. Bueno, en este punto es necesario que aclaremos algunas cosas. Es común que también hay personas, o lo pueden ver ustedes mismos en internet, que esto lo montan en un CD o en un DVD. Hacen lo mismo que aquí y le montan 4 o 5 y suman también las corrientes. Hasta ahí es todo real, ¿eh? No, acá no hay mentiras, en esto se puede hacer. Pero el tema de que esté en un CD o que esté en la madera o en un plástico como en este caso, no cambia absolutamente nada. El CD no le aporta nada, simplemente es nomás por decir que con los CDs se hacen montones de cosas. Así que no se dejen engañar porque yo no lo hice en CD o porque ustedes lo vieron con un CD. No, es exactamente lo mismo. Esto mismo también se puede hacer en vez de usar estos transistores, se pueden hacer con diodos a los cuales se les sacó la cobertura. Si son de los que son oscuros por fuera, se le saca la cobertura y queda expuesto a la luz. Rinde mucho menos que esto, pero como es más chiquito se pueden poner mayor cantidad de diodos. Pero para el caso es lo mismo, son semiconductores y al recibir luz van a emitir energía. La energía, si bien es fácil de conseguir, no es fácil de conseguir buena cantidad. Aquí tenemos 8 voltios, que es una muy buena energía. Pero si ustedes se fijan bien, el amperaje, o mejor dicho, el miliamperaje es muy bajo. Este panel, así como lo ven, entrega 8 voltios, pero solamente con 2 miliamperios y medio. ¿Para qué nos sirve 2 miliamperios y medio y 8 voltios? Lo vamos a ver ahora. Aquí tenemos el panel solar, lo vamos a sacar afuera acá a través de esta lona que ataja el sol. Y van a poder ver ustedes que lo más que logramos es encender un LED rojo. Ahí lo pueden ver. Es todo lo que podemos hacer con esto. Por eso, amigos, el panel es real. Si lo ven por ahí, sí funciona, como también funcionaría con diodos. Pero lamentablemente la corriente que entrega no alcanza para nada. Puede prender 1 o 2 LED, pero casi ni alumbran porque es muy poco. Solo sirve
para cosas experimentales como para mostrar la generación de energía. No tiene otra aplicación. Si este video te gustó, no te olvides de suscribirte, darle like y compartirlo para que llegue a más gente y que algunos no se pongan en gastos en hacer, si ven algo, en hacer un panel de esto, gastar dinero, porque no tiene sentido. Bueno amigos, esto ha sido todo por este video y será hasta que nos veamos.